¿Qué palabra es afín y qué otra palabra es contraria a esa? Sinónimo es la palabra parecida, antónimo es la palabra opuesta a esa. Entonces, digamos, es un poco como una especie de ejercicio concurso en el que finalmente quien encuentre mayor número de palabras escondidas detrás de cada uno de los elementos del desayuno, pues va a tener su desayuno. Algunos pues, van a quedar solamente con la receta de chocolate, otros van a quedar con el chocolate y otros van a quedar con los huevitos, en fin. La idea es que también un poco sea divertido. Entonces, la invitación es a que quien quiera ir participando, pues vaya sacando, ¿cierto? Descubriendo los cuadritos. En la primera fila encontramos un sinónimo. Quise armar el cuadro de manera que no solamente tuviéramos palabras referencias, sino que tuviéramos, ¿cierto? O el sinónimo ya dado o el antónimo resuelto y pueden encontrar cuál es la palabra de la que surge ese contrario y ese afín, ese parecido. En la Él primera tiene la fila, mano levantada. ok, vamos a Profe, es tan amable y amplía la pantalla, por favor. Karina. ¿Así está bien? Me dice si así, un poquito más. ¿La puedes colocar en la copita? Si la coloco ahí no voy a poder quitar las palabras, porque pues esto es para Sí. poder editar. Me dicen si ahí ve bien, o de igual manera la espera. Sí, así está bien. Eso, Karina. Tratemos de temporalmente. Así está mejor. Sí, sí, señor. Perfecto. Bueno, entonces tenemos en la primera fila, tenemos un sinónimo que es subterfugio. Pueden tomarse el tiempo que quieran. Estamos apenas arrancando esta sesión. Y pues buen provecho, por decirlo así, que ojalá todos ustedes con un desayuno completo. La palabra, el sinónimo es subterfugio. Vamos a buscar cuál podría ser la palabra contraria a subterfugio y cuál podría ser la palabra referencia para subterfugio. Profe, ¿la palabra de referencia para qué? Es que no la entendí. Claro, es que cuando uno está utilizando el lenguaje, utiliza una palabra, la palabra que escogió, ¿cierto? Una palabra que uno quiere utilizar. Y esa palabra, cuando estamos escribiendo un texto, lo ideal es que no se repita, no se repita, no se repita. Entonces, claro, uno lo que debe hacer es ejercitarse en encontrar palabras que sean parecidas a esa o, cuando es necesario, palabras que sean contrarias a esa. Toda la columna que dice palabra, la del lado izquierdo, es la palabra principal, digamos. Las otras, la segunda columna, son palabras que se parecen a esa. Por eso quise no que buscáramos sinónimos, sino que también nos devolviéramos. Digamos, si este es el sinónimo, ¿cuál podría ser la palabra principal para ese sinónimo? ¿Cuál sería la palabra que aplique para ese sinónimo? Entonces, todas las que están en la columna izquierda, que está azulita, son las palabras de referencia. Los otros son las palabras que se le parecen y la tercera columna son las palabras contrarias a esa. Como les digo, vamos a buscar no solamente qué palabra es parecida, claro, por ejemplo, en el caso de buscar, vamos a hacer, por ejemplo, el primer ejercicio, yo lo voy a hacer. Me proponen un sinónimo. Un sinónimo de alguna palabra, que es la que tengo que buscar, es subterfugio. Como les digo, esto depende mucho de la riqueza verbal, ¿cierto? De la cantidad de palabras que uno conozca, con las que uno se ha familiarizado, que uno utiliza, y que por eso es justamente, como se decía en la reunión anterior, la lectura es un insumo, es un alimento diario para que uno pueda conocer y familiarizarse con las palabras. O la consulta frecuente del diccionario también le ayuda a uno a tener una buena cantidad de palabras en la mente. Entonces, ¿hay alguna palabra en el lenguaje, en el idioma español, que quiere decir lo mismo que subterfugio? Vamos a destaparla y por ahí vamos a destaparla, Karina, la palabra principal, ¿cuál es? Cuando utilizo la palabra evasiva, si necesito una palabra que se parezca, es subterfugio. Y una palabra contraria, vamos a destapar el huevito, Karina. La palabra contraria es verdad. Y fíjense que tiene relación, ¿cierto?
Y se los pongo así, es para que entiendan que uno puede acudir a otras palabras cuando está escribiendo para enriquecer mucho más un texto. Cuando yo utilizo la palabra vacío, si quiero utilizar otra, puedo utilizar subterfugio. Y si es subterfugio, es como algo oculto, ¿cierto? Algo tapado, como dicen. Y lo contrario de eso es verdadero, es lo real. Y tengo aquí a la mano un diccionario de sinónimos y antónimos, porque tengo que aclararles que muchas veces no solamente hay un sinónimo para una palabra y un solo antónimo. Y como digo, la riqueza del español es tal que muchas palabras que tienen varias acepciones, varios significados, varios sinónimos, varios antónimos, muchos de ellos no se utilizan en contextos particulares, ellos no siempre aplican. Voy a consultar lo que dice el diccionario de sinónimos y antónimos sobre subterfugio. Dice que los sinónimos que aplican para la palabra subterfugio o la palabra que se parece a subterfugio es evasiva, argucia, asidero, pretexto, excusa, disculpa, simulación, escapatoria y triquiñuela. Cualquiera de ellos podría aplicar como una palabra que se parece a subterfugio. Y la palabra contraria a subterfugio es, además de verdad, es exigencia y requerimiento. Quise poner unas palabras que son un poco complicadas, que no son de uso común, pero que, como les digo, hacen evidencia en la riqueza del lenguaje. Tengo que aclararles también que hay aquí algunas palabras que no tienen sinónimo, que aunque están ahí, está el cuadrito oculto, hay palabras en el español que no tienen sinónimo, o que tienen escasamente un sinónimo, hay solamente si mucho, una palabra, y hay unas que no aplican, pues, como esa palabra solamente existe por sí sola, no tiene nada que se le parezca y no tiene nada contrario. Vamos a la segunda fila, es deleznable. Si alguien tiene en mente o ha escuchado la palabra deleznable, ¿cuál sería una palabra que se parezca, que sea afín a deleznable? Desmenuzable. Deleznable. Pero miren que, claro, ese es el ejercicio de la mente, uno empieza a buscar en la mente palabras que se le parezcan o a imaginarse acciones que puedan referirle a uno el significado. Claro, uno dice, deleznable debe ser que se deshace, ¿cierto? Que es, como ¿cierto? escurridizo. Sí, vamos a buscar, para consultar directamente, ya la podemos destapar, Karina. El sinónimo de deleznable es frágil. Claro, miren que hay otro ejercicio ahí que uno hace mentalmente, y es que uno se empieza a acercar, ¿cierto? La palabra le va dando una pista, uno dice, le ha escuchado, se parece a algo, algún gesto, alguna acción, y les voy a decir exactamente, ya la voy a buscar, la voy a encontrar. Profe, es que, por ejemplo, a mí me sale que aquí es deleznable, significa que es despreciable y no merece ser tenido en consideración. Entonces yo diría que un sinónimo podría ser excluido. Excluido. Bueno, pues como les decía en un principio, este tema de los sinónimos y antónimos tiene mucho que ver con el contexto de las palabras, con la cultura, ¿cierto? Con la cultura en la que se emplean las palabras, con el lugar en donde se emplean las palabras. Claro, es decir, no necesariamente estas que están aquí son, como les decía, los sinónimos y los antónimos definitivos, no. Aplican en otros contextos y para otras culturas, y en otros momentos, y en otros textos, pues también. Bueno, sí, igual yo en el ejercicio hay una palabra para la que no encontré antónimo y yo mismo se la apliqué. Sin embargo, vamos a mirar. Pero sí, pues lo que estás diciendo tiene sentido. O sea, que en este caso de frágil, el antónimo puede ser firme. Firme. Sí, no aparece en este diccionario, pero uno podría decir que aplica la palabra, ¿cierto? Que por lo menos se acerca. Ese es también otro ejercicio, y es que uno se va acercando a las otras maneras de decir las cosas para hacerse entender. Finalmente es cierto, el último fin de la comunicación humana es esa, es que uno pueda hacerse entender, expresar sus ideas para que otros las entiendan, y esa cercanía con las palabras en este ejercicio último que estamos viendo en este momento de cómo me acerco a una palabra que pueda querer decir lo mismo
y que se pueda entender. Pero sí, aplica. Vamos a destapar el antónimo. ¿Cuál es? Karina. Fuerte. Sí. Voy a leerles incluso las que trae el diccionario que tengo aquí a la mano. Dice que aplican 3 niveles, por decir así. 3 niveles de sinónimo. Profe, qué pena. La hermana Araceli tiene la mano levantada. Claro que sí. Sí, era para algo que había dicho Ana María, deleznable como frágil. Por ejemplo, hoy por hoy hablamos de terrenos deleznables, ¿no? Con este invierno, terrenos frágiles, ¿no? Eso, Y exactamente. Aplica. deleznables, Aplica como que no tienen firmeza, ¿no? Eso, exactamente. Esa es una manera, me encanta lo que está pasando, porque como les digo, son maneras en las que la mente de cada uno empieza a acercarse a las palabras y se va familiarizando con su significado. Y eso hace Tengo que una uno- duda, profesor. Sí, claro. O Sí. sea que yo puedo decir que un subterfugio es a la vez un sinónimo de un sinónimo, ¿o no? Bueno, no es, de pronto hay una pequeña confusión ahí, sino que como les digo, todas las palabras, digamos, tienen, yo llamaría este ejercicio, para explicárselo de otra manera, yo llamaría este ejercicio las hermanitas sinonimia y antonimia. Es decir, la hermana, por decir la hermana buena y por la hermana mala, o la cara iluminada y la cara oscura. Lo que quería decir es que, claro, todas las palabras tienen unas hermanitas gemelas, o casi todas, o muchas. Sí. Digamos que esta, para decirlo también de otra manera, el cuadro muestra en la columna palabra y en la columna sinónimo, muestra cuál es la hermanita mayor y cuál es la hermanita que le sigue. Y que nacieron igualitas, que son, o no igualitas, que son muy parecidas, ¿cierto? Que en el fondo dicen lo mismo, pero son muy parecidas. Y la tercera columna, la de los antónimos, es la hermana que es completamente opuesta a estas otras dos que son tan parecidas. Muchas gracias, ya. Bueno, Gracias. les decía que hay 3 niveles de sinonimia en deleznable. Hay uno que dice que es frágil, delicado, quebradizo o inconsistente. Y en ese caso, el antónimo sería fuerte, sólido y consistente. Un segundo nivel que aplica para deleznable también. Fugaz, efímero y pasajero. Y el antónimo sería duradero y prolongado, lo contrario. Y hay un tercer nivel de sinonimia que es desdeñable y despreciable. Y el antónimo sería apreciable. Esto, como les digo, lo que nos permite es poder ahondar en la riqueza de las palabras. Hay muchas maneras de decir las cosas. Yo que es, por ejemplo, en toda esta última etapa de mi vida he sido editor y he sido corrector de estilo. Les digo que, por ejemplo, hay mucha gente que utiliza la misma palabra. En los textos que yo leo todos los días encuentro, por ejemplo, verbos que son de perdonen la palabra, abuso excesivo. Por ejemplo, el verbo realizar. La gente utiliza mucho el verbo realizar, todo lo que hace lo realiza. Y uno va a ver, y esa palabra tiene muchos parecidos. Efectuar, hacer, adelantar, liderar, tiene muchas contrarias. O, por ejemplo, hay una palabra que también se utiliza mucho, es poder hacer. Pues, si puedo hacer, pues lo voy a hacer, ¿cierto? Es innecesario, también por un asunto de lo que llamamos economía del lenguaje. Pues hay cosas que se pueden decir con un menor número de palabras. Hay muchas ocasiones en las que no tengo que utilizar 4 o 5 palabras con una es suficiente. Eso hace más cercana y más directa la comunicación. Vamos a la tercera fila, Karina, al chocolatito. Bueno, esta palabra yo había puesto como antónimo equidad. Entonces el ejercicio me tocaba de devolverme y ponerme a pensar cuál sería la palabra contraria a equidad. Equitativo es por el medio, ¿cierto? Es justo, por decirlo así. Equitativo. Lo contrario es parcializado, parcialidad o injusto. Es decir, ¿cierto? La palabra principal es esta, la palabra contraria. Como les digo, es un poco el ejercicio mental de devolverme, busco una palabra
¿cuál podría ser el origen de esa palabra contraria a esa? ¿Cuál sería el origen de esa palabra parecida a esa? Vamos con el, ¿cuál sería entonces el sinónimo de la palabra parcialidad o injusticia? Vamos, Karina, a retirar el huevito. Sinónimo de injusticia, imparcialidad. La hermana Araceli tiene la mano levantada. Ah, bueno. Sí. Pues. Imparcial. Gracias. Sí, exactamente. Bueno, vamos a la siguiente fila. La palabra, el sinónimo que tengo es laxo. Vamos a encontrar una hermanita de laxo. Vamos a destapar el huevito, Karina. Laxo es relajado. Y si quieren, vamos a buscar aquí en el diccionario, porque yo tengo entendido que ahí a la palabra laxo se le aplican otros sinónimos. Sí, efectivamente. Tiene 3 niveles de sinonimia de la palabra laxo. Relajado, lazo, desmadejado. El antónimo, vamos a destapar el chocolatito, Karina, es tenso. O rígido, claro que sí. O rígido. Hay un segundo nivel, que el sinónimo de laxo también puede ser flojo, suelto. El antónimo puede ser apretado. Y un tercer nivel, en sentido figurado, que es inmoral o libertino. Una persona laxa puede ser una persona inmoral o libertina. Y el antónimo es una persona severa. Entonces, cierto, como les vuelvo y les digo, en esto es de ahondar en la riqueza del lenguaje. Ahondar en la riqueza del lenguaje. Vamos a destapar esa que sigue, esa filita, esa aretita, Karina, la aretita de chocolate. Porque este es un ejemplo en el que uno busca cuál sería el sinónimo de la palabra envase, que es la que les tengo como palabra principal, y lo único que encontré es empaque. No encontré una palabra contraria a envase. Claro, son palabras tan concretas, son objetos tan redondos, tan específicos, que no tienen, escasamente tienen un similar. Como les digo, busqué sinónimo de antónimo de la palabra envase y no encontré en el diccionario una palabra contraria a envase. ¿Qué podría ser algo diferente a envase? Realmente no me lo imagino. Pero sí encontré la palabra empaque. Hay palabras, como les digo, que tienen muchos sinónimos a diferentes niveles, en diferentes contextos, y hay otras que no los tienen. Vamos a la La última. hermana Araceli tiene la hermana levantada. Recipiente. Recipiente puede ser otro, es muy cierto. En el diccionario donde lo busqué no estaba, pero eso sí puede ser otro sinónimo, recipiente, empaque. Claro, es que también, es que en esto de los sinónimos de antónimos responde mucho, por ejemplo, cuando son objetos, a la naturaleza del objeto o a la forma del objeto. ¿Cierto? Porque uno, por ejemplo, no podría decir, si se trata de un objeto para incorporar una sustancia, un material, como es el envase, uno podría decir que, por ejemplo, una olla podría ser un envase. No, ¿cierto? Pero recipiente sí. Digamos que es un mucho más universal, mucho más general. A lo mejor recipiente aplicaría para muchas otras cosas. Una olla, por ejemplo, puede ser un recipiente. Seguramente el diccionario no nos la pone en este caso, es porque aplica para muchas otras cosas más como recipiente. Pero sí en la riqueza del lenguaje, hermana, recipiente, yo sí creería en la práctica que el recipiente puede aplicarse como paso. Sí. Vamos a la última, que es planear. Claro, la más cercana que uno podría pensar es proyectar, y vamos a la contraria, es improvisar. Aquí, por ejemplo, cuando la busqué en este diccionario básico, no encontré un antónimo, pero sí los hay. Uno lo aplica en la práctica y uno ve que lo contrario de planear y proyectar es improvisar. Bueno, quería que vieran este ejercicio, que lo hiciéramos así. La hermana Araceli tiene la mano levantada. Sí, hermano. Qué cansona soy yo. Organizar. 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 Sí, puede ser un sinónimo de planear. Sí, tiene... No, digamos que esto de los sinónimos y los antónimos no es de tanta rigidez, ¿cierto? Uno va al diccionario como para encontrar la fidelidad de una palabra apropiada, pero como les digo, en la práctica uno empieza a buscar en la mente y encuentra palabras que aplican, que pueden decir lo mismo. Organizar, planear, proyectar. Son 3 hermanitas
y tiene una hermanita contraria, quiere decir improvisar.